Buenos días. Como les decía, hoy vamos a ver todo lo relacionado con un proyecto de inventario total o censo. Entonces, ahorita primeramente vamos a ver una descripción de las variables que se deben evaluar en este inventario y posteriormente vamos a realizar una práctica de campo para que veamos la medición de estas variables. Después de eso vamos a regresar al aula, vamos a configurar un proyecto de este tipo, vamos a realizar una práctica de importación de datos y vamos a enviar a procesar el proyecto. Como los proyectos tardan algún tiempo en analizarse, vamos a procurar que esto lo hagamos antes de la sesión de comida para que en lo que estamos allá, ya los servidores están trabajando, los de ITRI, ¿verdad? Y ya cuando regresemos ya nos llegue la notificación de que nuestro proyecto está listo para revisar y entonces ya podamos continuar con la revisión de todo lo que podemos obtener de ITRI. Entonces, ahorita vamos a iniciar con esta descripción de variables. Y les mencionaba, ya vimos, ¿verdad? Ya nos quedó claro que hay dos tipos de proyecto en ITRI. Uno es el censo y el otro es el muestreo por parcelas. Entonces, cuando nosotros configuremos un proyecto en ITRI, lo primero que vamos a tener que hacer es indicarle qué tipo de proyecto vamos a manejar. Después de que nosotros le indiquemos si es un inventario completo o un muestreo, vamos a poder seleccionar el lugar donde de donde provienen nuestros datos. Entonces vamos a indicar el país, el municipio y la localidad urbana. Después de eso vamos a marcar, ¿verdad? ¿Se acuerdan lo que vimos ayer? Las opciones que teníamos de registro. Entonces vamos a marcar las variables que vamos a medir para que esas sean en las que ITRI nos permita ingresar información. Si ustedes no marcan una variable, no les va a dejar, no se las va a habilitar, ¿sí? Entonces, eso tengan mucho cuidado. Y bueno, esta es la información que podemos, cuando nosotros configuramos un proyecto de inventario completo, así viene indicado en el programa, nosotros vamos a tener la opción de todas estas variables. ¿Se acuerdan que ya las veíamos un poquito? Que era el ID, la especie, el diámetro normal. Y se acuerdan que especie y diámetro normal son obligatorias. Y luego nos venían unas altamente recomendables, que era por ejemplo el uso de suelo, el tamaño de la copa, la altura total, la condición y la exposición a la luz. La condición se refiere a la muerte regresiva. Ahorita lo vamos a ver con detalle. Y otras ya opcionales, que era si el árbol era de alineación o no, si estaba en un lugar público o privado, el estatus o estado y otros campos de manejo. ¿Se acuerdan? Bueno, entonces, en el caso de inventarios completos, a nosotros darle esta opción, automáticamente nos va a dar solamente estas opciones para registrar en los árboles. No necesitamos registrar otra información del sitio. ¿Por qué? Porque vamos a inventariar todo. En el caso de parcelas, ¿se acuerdan que sí necesitamos información del lugar? Por eso venía esa parte de variables que tenemos que tomar en las parcelas. Y vamos a ver un ejemplo. Este árbol es un trueno, entonces
Si nosotros empezáramos nuestro inventario aquí con este árbol, este tendría que ser el número 1. Y así se va 2, 3, 4. No se vale tener el mismo, que un árbol tenga el mismo número. ¿Sí? Entonces, quizá podemos, tú podrás decir, bueno, sabes que es que yo tengo un parque donde lo tengo zonificado, tengo 6 zonas y en cada zona todos los árboles tiene su numeración independiente, ¿no? Todo va del 1 al 250, este va del 1 al 325 y así se van. ¿Cómo le hago para meter esos datos? Porque yo tengo mi inventario, ¿verdad? Tengo números repetidos. Bueno, lo que podemos hacer es estratificar, pero aún así tu número ID tiene que ser consecutivo. Entonces, más bien, la sugerencia es que tú en una base de datos de Excel tengas, ¿verdad?, tu relación de tu número de inventario real y en una columna aledaña tengas tu número de ID. Entonces sabes que, no sé, la zona A pues va del 1 al 325 y luego la zona B, el 1 de la zona B pues es el 326 y así se va. Entonces tiene que ser consecutivo ese número, ¿vale? Eso es algo bien importante porque es siempre lo que a veces genera problemas. Oye, es que no se vale, tiene que ser un número consecutivo. Solamente que hicieras otro proyecto puedes tener otro número. Entonces, ahí tener mucho cuidado. La especie, ya vimos que la podemos indicar, bueno, podemos ingresarla con nombre común, nombre científico o con el código de especie. Ayer yo les decía que yo les recomiendo que las ingresemos con códigos de especie, es como lo más conveniente por esta cuestión de las sinonimias. Y del nombre común no les recomiendo que lo hagan porque no todas las especies tienen el nombre común traducido al español, esa es una, y dos, el nombre común no es algo definitivo, ¿sí? A lo mejor a lo que aquí le llaman galeana, en otro lugar le llaman de otra forma y eso no es conveniente. Entonces lo recomendable es usar el nombre científico y el código de especie y hacer esa revisión. Podemos ingresar el uso de suelo. Vamos a ver, en este caso pues es un parque. Ahorita vamos a ver todas las alternativas que hay de uso de suelo. Podemos indicar si el árbol es de alineación, si entienden este término, si es de alineación o no, ¿verdad? Se refiere a si el árbol está ubicado en una vialidad, ¿no? Entonces en un camellón, en una acera, prácticamente se refiere a eso. Y si el árbol está ubicado en un espacio público o privado, eso no hay ningún problema. Y el estatus se refiere a si el árbol fue plantado, si el árbol creció por regeneración natural o desconocemos cómo llegó ahí, ¿no? Entonces nosotros ahí seleccionamos. También podemos ingresar las coordenadas geográficas del árbol. Y bueno, vamos con la primera variable, que es el diámetro normal. Y en el programa se refiere el diámetro normal como DAP, que es diámetro de altura del pecho, pero bueno, sabemos que diámetro a altura del pecho de quién, o sea, eso no nos conviene, ¿verdad?, usarlo. Entonces, el diámetro normal sabemos que se mide a una altura de 1,30 sobre el nivel del suelo. ¿Qué hacer si, por ejemplo, el árbol tiene la base hinchada? Bueno, tenemos que contar el 1,30 a partir de donde terminan los contrafuertes hacia arriba. ¿Qué pasa si hay una abolladura justo a la altura del diámetro normal? Medimos ligeramente arriba. ¿Qué pasa si justo a la altura del diámetro normal sale una rama? Medimos ligeramente arriba.
si el árbol está en pendiente, el 1.30 lo tomo de la parte superior de la pendiente y ahí cuenta mi 1.30 y mido, ¿sí? Si el árbol está inclinado, entonces el 1.30 lo mido aquí y mido. ¿Qué pasa si el árbol está postrado? Créanme, hay casos que sí, está vivo el árbol y está postrado, ¿sí o no? Así es la naturaleza. Entonces, de donde termina el cuello de la raíz, ahí el 1.30 y aquí mido el diámetro normal, ¿sí? ¿Qué pasa si tengo un árbol que tiene más de un tronco? Es a lo que le llamamos árboles bifurcados o polifurcados. Ahí la regla es la siguiente: si nosotros observamos la bifurcación o esta polifurcación si podemos observar el punto de unión de la médula, esto es solamente un árbol y lo que se hace es medir los dos diámetros al 1.30. Pero ¿qué pasaría si esta bifurcación estuviera por debajo del suelo? Si no la vemos, ¿verdad? Le podemos rascar tantito ahí a la tierra, no la vemos, entonces se toman como si fueran dos individuos, ¿sí? Pero les digo, si el punto de separación está arriba del nivel del suelo, si es visible, entonces es un árbol. Y se pueden medir hasta 6 troncos, ¿sí? El programa te permite accesar medidas de hasta 6 troncos. Si fueran más, lo que recomendamos, porque a veces eso llega a pasar, el árbol crece, puede ser que haya sido desmochado, ¿verdad? Y de repente salieron muchos troncos, pero es un árbol. O sea, no estoy hablando de arbustos, ¿no? Que ramifican desde la base, no, sino imagínense que está el tronco y de repente hubo les digo, a veces, o hay especies que tienden a tener muchos troncos. Entonces, sobre todo los truenos, híjole, los truenos tienden a tener unos 2, 3 troncos, ¿no? A veces hasta más pasa. Entonces, si eso ocurre, lo que también se puede hacer, si dijeras, bueno, sabes que es que tengo más de 6 troncos, pero es un árbol, lo que podemos hacer es medir justo abajo de donde está la polifurcación pero solamente vamos entonces a agregar una medida de diámetro normal, pero vamos a indicar que no lo medimos a la altura de 1.30, sino a otra altura. Entonces, de esa manera ya lo estamos indicando al programa que esa medida no corresponde a la altura del diámetro normal, sino a otra altura. Y esa razón solamente es justificable porque hay muchos troncos, ¿sí? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? Ahorita lo vamos a ver. Ahora, vamos a ver las alturas. Se mide la altura total, que es desde la base, ¿verdad?, del tronco a nivel del suelo hasta la punta del árbol, viva o muerta. No, pues es que ya está muerto. Pues sí, pero hasta ahí, donde está muerto, vas a medir. Esa es la altura total del árbol, ¿sí? Luego sigue la altura de la copa viva, igual, desde esta base hasta la parte de la copa que esté viva. En este caso, esta punta ya está muerta y hasta aquí está el follaje vivo, ¿vieron? Entonces, esa es la altura de la copa viva. ¿Qué pasa si este árbol no tuviera la punta muerta y tiene follaje aquí? Entonces, la altura total es igual a la copa viva, ¿se dan cuenta? Pero si aquí tengo una parte muerta, entonces esta va a estar más abajo, ¿sí? Va a ser menor. Entonces, la altura de la copa viva puede ser igual o menor que la altura total, pero nunca mayor, ¿sale? Y tenemos la altura de la base de la copa, que es igual del nivel, ojo, con esta, del suelo hasta donde comienza la copa, que está aquí.
Unos dicen, no, es que yo pensé que era este tramo de aquí para acá. No, no, no. ¿Cuánto medía la copa? No, no. La altura de la base de la copa es donde comienza la copa. Otros, no, pues es que es donde salen las ramas. No, es donde se observa el follaje, ¿vale? Entonces, esa es la altura de la base de la copa. Aquí algo, bueno, en este caso no hay ningún problema, pero ¿qué pasa cuando la copa no es continua? Imagínense que aquí tengo follaje, ¿verdad? Aquí hay follaje. Imagínense que aquí sale una rama por aquí, con follaje, separada de esta copa que está aquí. ¿Dónde es la base de la copa? Bueno, es que les planteo esto porque ocurre, ¿no? Lo llegamos a encontrar. Entonces, lo que tenemos que hacer es, si mi copa es continua, o sea, quiere decir que tiene continuidad, ¿verdad? Está unida, el follaje se traslapa. Tomo la base de la copa hasta donde llegue. Si esto llegara hasta acá, pues ni modo, está continuo, entonces aquí es la base de la copa. Pero si yo tengo una rama, ¿verdad? Aquí que no tiene, está totalmente separada de esta copa, no se considera si la separación es mayor a 2 metros. Obviamente esto tiene que ser proporcional. Si esto fuera un árbol pequeño, pues bueno, tendríamos que ver que fuera proporcional. Pero generalmente ya en árboles ya de un tamaño considerable, o bueno, ya maduro, esa es la recomendación. Si la distancia entre este follaje y el follaje de acá es de 2 metros, no se considera esto como base de la copa. La base de la copa la consideras acá, ¿sí? Donde empieza, ¿vale? Ahorita lo vamos a ver. El diámetro de la copa o cobertura de copa, estas son 2 medidas que se toman, ¿verdad? De línea de goteo a línea de goteo, es decir, donde termina la copa hasta el otro extremo. Se recomienda que sea en dirección norte a sur y este a oeste. Sin embargo, en caso de que no se tenga claro de que, ¿sabes qué? Es que no tengo claro cuál es el norte, la recomendación es que se haga a 90 grados, o sea, de manera perpendicular una de otra. Entonces, si yo medí así, tengo que medir así. Si yo medí en esta dirección, hacia acá, entonces mi siguiente medición tiene que ser así, de manera perpendicular, formando un ángulo de 90 grados. ¿Sí? Esa es la recomendación. La siguiente variable es el porcentaje de copa faltante, y aquí es donde empezamos a tener un poquito a veces de dificultades, pero el punto es ir formando ese criterio, ¿verdad? Y bueno, estos dibujitos nos ayudan a eso. Entonces, el porcentaje de copa faltante o de follaje que no, se refiere a la cantidad de follaje que está ausente en la copa debido a poda, a muerte regresiva, defoliación, cualquier causa, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, tenemos que dibujar la silueta natural de la copa, ¿verdad? De ese árbol. Tenemos que considerar su forma natural y ir cuantificando qué tanto le falta, ¿sí? En este caso no se deben incluir los vacíos normales en el interior de las copas. Ustedes saben que hay árboles, hay especies cuyas copas pues normalmente no presentan un follaje muy denso, es su condición normal. Entonces esos pequeños espacios pues no los vamos a estar considerando. Sin embargo, vamos a considerar aquellos espacios, ¿verdad? Por ejemplo, que se deban a alguna afectación o a la muerte de las ramas, ¿verdad? Una defoliación que esté causando que se vean esos huecos. ¿Por qué? Porque no va a ser lo mismo, ¿verdad? El área foliar que se va a cuantificar para este árbol que para por ejemplo, ¿no? Que le falta
tiene más huecos tiene más follaje ausente. Entonces, esta variable se considera en porcentajes. Por ejemplo, esto sería pues 0%, ¿verdad?, de copa faltante, y así tenemos las opciones de porcentaje. Por ejemplo, sería un 10%, y estas variables se van registrando. Hay varias opciones de registrarlas. Una es en categorías, que va a 0, luego del 1 al 5, 5 al 10, y así se va hasta el 100. Y otra sería a través del punto intermedio, ¿verdad?, que nos vamos, por ejemplo, tenemos 0, y luego del 1 al 5 pues sería el 3, luego el 7, y así, el punto medio de ese rango. U otra opción es, también podemos registrarlos con el intervalo mayor, ¿no? Entonces, si ponemos 5, quiere decir que va del 1 al 5. Si ponemos 10, y así va, del 5 al 10. El punto es que nosotros nos entendamos qué quisimos decir, y al momento de registrarlo en iTree, ¿verdad?, lo pongamos principalmente en esos rangos. Aquí está otro ejemplo. Entonces, algo que se recomienda, ¿verdad?, si no sabemos mucho acerca de la copa de un árbol o cómo es su estructura natural, pues hay que compararlo, ¿no?, con otros de la misma especie, del mismo sitio, para que veamos cuál es la condición. Por ejemplo, en este árbol, este cedro, aquí vemos, ¿verdad?, que aquí le falta, aquí hay un hueco, ¿verdad?, dentro de esta copa, entonces lo categorizamos de 5 a 10. En este otro árbol, su forma natural sería esta, y aquí ya vemos que le falta esta parte de la copa, muy probablemente va porque está haciendo, acá trae otro árbol arriba que le está sombreando, y pues este árbol pues tiende a buscar la luz, y por eso aquí ya no está formando copa, la está formando así este lado. Y bueno, esto ya lo asignamos de un 25 a un 35, y bueno, estos casos pues 100%, ¿verdad?, no tiene copa. Esos no, son unos ejemplos. Otra variable es exposición a la luz de la copa. Lo que nosotros tenemos que hacer aquí es visualizar la copa del árbol y imaginar como si esta fuera un prisma, ¿verdad? Entonces tiene una cara superior y 4 laterales en la copa, y tenemos que determinar de en cuántas caras la copa recibe luz. Entonces, este valor puede ir desde 0 hasta 5, y solamente se registra como -1 cuando los árboles ya están muertos. ¿Por qué? Porque ya no tiene sentido registrar esta variable para un árbol que ya está muerto, ¿verdad? Pero 0 entonces significa que el árbol no recibe luz en ninguna parte de la copa, en ninguna cara. 1 que solamente recibe en un lado, y así hasta 5. 5 significaría que recibe luz de todos lados. Y aquí lo que hay que considerar es que a veces pasa que, híjole, es que sí recibe luz, pero en una parte, no en todo. Este árbol no le alcanza a sombrear completamente, y estamos, ¿cuenta o no cuenta? Entonces, la indicación es que si esta cara es sombreada por más del 30%, ya no cuenta. Si más del 30% recibe luz, sí cuenta, ¿sí? Todo eso está en el manual. Entonces, esta variable prácticamente no es una indicación de la dominancia de
del individuo arbóreo, ¿verdad? Dentro de esa masa arbolada. ¿Por qué? Porque pues los árboles dominantes pues, son los que van a estar arriba, van a recibir luz en todos lados, ¿verdad? En todas las caras de su copa. Sin embargo, los árboles que estén pues al interior, aquellos que estén suprimidos, son los que van a recibir menor cantidad de luz. Y obviamente esto influye en el crecimiento del árbol, influye también en la condición de ese árbol. Entonces, por eso se considera esta variable, porque esta variable es de utilidad, ¿verdad? Justo para adecuar eso. ¿En qué condición está ese árbol? ¿Qué condición de luz tiene? Otra variable importante, y de verdad esta es una de las principales, es muerte regresiva o descendente o condición de la copa. Tenemos dos opciones aquí de registrarla, entonces como muerte regresiva o como condición de copa. Pero bueno, vamos a explicar a qué se refiere la muerte regresiva. Se refiere a la muerte de las puntas de las ramas laterales o de las ramas apicales de la copa del árbol. Es decir, es una muerte que va de arriba hacia abajo o de afuera hacia adentro, si se dan cuenta. Pero siempre es en las ramas, ¿verdad?, superiores y en las puntas donde vamos observando esta muerte no es normal, no debería de ocurrir. ¿Por qué? Porque la parte de ese follaje, ¿verdad?, la ubicación de ese follaje está a las puntas, quiere decir que debería de recibir luz, no tendría por qué estar muerto. Entonces, cuando empezamos a ver este tipo de muerte en los árboles, es un indicador de que la condición de salud de ese árbol no es buena, algo lo está afectando. Pudo haber sido una helada, puede estar haciendo alguna afectación en las raíces o por ejemplo, a veces los descortezadores, ¿verdad?, vemos que ya están comiendo y vemos cómo el árbol empieza a manifestar esta muerte. Entonces, esta condición en los árboles es muy característica, ¿verdad?, de que nos está indicando que la salud del árbol no está bien, algo le está dañando. Entonces, ojo, aquí hay que tener cuidado, no se debe de considerar la muerte natural de ramas. Es decir, va a haber, por ejemplo, en este caso, esta copa puede ser normal que estas ramas de abajo estén muertas, sobre todo cuando cuando esto está sombreado, ¿sí? Y hay una muerte natural que ocurre porque conforme el árbol, ¿verdad?, va creciendo, ocurre el fenómeno de autopoda, ¿verdad? Esas ramas ya más viejas y que quedan más abajo se van muriendo naturalmente, va ocurriendo la autopoda y esto es normal, o ramas muertas al interior, cuando tenemos una copa grande, pues eso es normal, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando hay muerte en las puntas? Eso ya no es natural. Entonces nos vamos a ubicar justamente a este tipo de muerte, ¿sí? Ramas en las partes apicales. La muerte en las partes apicales, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, tengo muñones debidos a un desmoche? Eso no se considera como muerte regresiva, ¿sí? Eso se debe a un daño que fue realizado, ¿verdad?, al árbol, y esa parte no se considera. Por ejemplo, este sería como un caso difícil, ¿no? Aquí tenemos en este árbol, esta es la copa, pero en esta parte de aquí hay un desmoche. Entonces hay unos muñones que quedaron. Esos no se consideran como muerte regresiva, pero las ramas que están aquí muertas, o sea, estas ramas, ¿verdad?, que están aquí muertas en estas puntas, sí se considerarían muerte regresiva, ¿sí? Entonces los muñones como tal no se consideran muerte regresiva, pero sí las ramas muertas, ya les dije, apicales, ¿verdad?, en la parte apical o en las puntas de las laterales, ¿sí? ¿Cómo? Por un rayo, buena pregunta. Creo que si
la afectación, bueno, ¿cómo se vería la afectación en un árbol que le cayó un rayo? Generalmente el rayo cae y abre corteza, bueno, abre el tronco, suponiendo que cayó en una rama, ¿o qué se refiere? Si sí, mató la punta. En este caso, yo creo que sí se consideraría, porque fue una afectación mm, por sí, por algo natural. Sí, al final de cuentas le dañó, ¿no? Y ya, a lo que me refiero con lo de considerar los desmoches es si se dan cuenta, cuando se hace un desmoche se queda como partes de ramas gruesas, ¿verdad? O tronco, ahí, pues lo que denominamos un muñón, ¿verdad? Madera, ¿verdad? Que muerta, que está expuesta ahí y que como tal no se considera eso como muerte regresiva, ¿no? Mm. ¿Tienen claro el concepto de desmoche? ¿A qué se refiere un desmoche? A una mala poda, digamos, de la rama, donde se deja sí, sí, entonces sí, ok, sí, entonces donde se deja, ¿verdad? Esos muñones, y obviamente son cortes, ¿no? Mal hechos, muy, muy agresivos. Ujú. No se respeta, ¿verdad? El principio de dejar, por ejemplo, lo que denominan una rama tirasavia, ¿verdad? Que tenga que tener un grosor suficiente para que esa rama retome la dominancia y pueda seguir creciendo el árbol. Ujú. Eh, Aquí están unos ejemplos. Por ejemplo, a este árbol, ¿verdad? No le vemos ninguna rama muerta, pues sería un 0% de muerte regresiva. Si nosotros lo registramos como condición, es el inverso, es decir, es 100 menos el porcentaje de muerte regresiva. Entonces, este árbol tiene 0% de muerte regresiva o 100% de condición de copa. ¿Sí? Son inversos, solamente se registra uno. Tú decides cómo lo registras, como muerte regresiva o como condición de copa. Este otro, híjole, no se ven tanto, es que está difícil, pero créanme que todos los huequitos estos que están, bueno, todo lo que está marcado en rojo corresponde a pequeñas ramas muertas. Si se dan cuenta, por ejemplo, aquí esta rama va hacia adentro y aquí se ve en las puntas, se ve la muerte. ¿Sí? Todas estas ramas aquí ya presentan, en las partes apicales están muertas. Entonces, lo que tenemos que hacer es delimitar, ¿verdad?, la copa del árbol, lo que es la copa, y estimar qué porcentaje de muerte regresiva vemos. Entonces, por ejemplo, este árbol lo denominamos como un 35 a 40% de muerte regresiva, o el inverso sería 60 a 65 de condición de copa. Que ya está más severo, ¿verdad? La declinación, ya vemos mayor condición, ya mayor superficie con ramas muertas, estas puntas ya muertas. Entonces ya lo denominamos con un 75 a 80% de muerte regresiva y 20-25 de copa faltante. Aquí a lo mejor se ve un poquito más de muerte regresiva, pero es porque también el grosor, ¿verdad?, de la demarcación aquí como que me robó un poquito de área, pero más o menos ese es el estándar. Ahora, ¿qué pasa si uno dice, no, sabes qué, es que yo le veo de 80 a 85 y otro de 75 a 80? No pasa nada, ¿verdad? Si uno dice 75 a 80 y de otro de 80 a 85, pues es casi lo mismo. Lo malo es que uno diga de 20 a 25 y otro de 60 a 65, ¿no? Por ejemplo, ahí ya hay una diferencia muy grande. Entonces,
Ese es el criterio que se toma. Bueno, hasta ahí nos vamos a quedar, ¿sí? Entonces, ¿alguna duda? Estas variables que preguntas describes de la condición de copa ya están tomadas en el Inventario Nacional Forestal a partir del 2015. Hay algunas diferencias, no sé si esto se mantiene o en un momento son condiciones diferentes, pero creo que sí sería importante mencionarlas. Respecto a lo que es la altura de la copa, tú mencionas en cuanto a que si hay una rama es de 2 metros, a diferencia en cuanto tenemos una rama aislada. En el inventario se toma la regla de los 5 pies que lo tiene Estados Unidos y estamos hablando de solamente 1,5 metros. Siempre y cuando la rama tenga un diámetro en donde está la inserción con el fuste de 2.5 centímetros. Si no es mayor a eso, entonces no se considera una rama y por lo tanto no entra. Nos iríamos hacia la parte superior. Igual que tú dices, si esto es más de 1.5, se considera una rama aislada y no entra. En el caso que es de menor de 1.5 metros, hay ramas que cuelgan. Y entonces el follaje se toma, o lo que es la altura de la copa, a donde está el follaje vivo, donde está colgado, o viceversa, si está por arriba, no se toma de la inserción, se toma en cuenta, pero el follaje es por la parte en donde está arriba, que son características, no sé si se mantiene, sí, pero la diferencia es ramas de más de 2.5 y dentro del 1.5 metros, ¿no? Ajá, exacto, es una cuestión de, bueno, qué bueno que lo menciona. Si consideramos, hay mucha similitud entre estas variables de inventario que considera ITRI y las que se consideran en el Inventario Nacional Forestal. Si nosotros vemos, pues estas variables fueron, esta metodología fue propuesta por Forest Service, también la del Inventario Nacional Forestal. Entonces, pues a final de cuentas vienen de la misma institución y están relacionadas. No se consideran todas las variables que se están midiendo para evaluar la copa en bosques naturales, porque no están consideradas. Por ejemplo, viene transparencia, vienen algunas cosas, vienen cosas que se parecen, ¿verdad? Algunas variables que se parecen, pero no es totalmente igual, exacto. Ajá. Y esta parte de lo que mencionaba del ancho de la rama es importante, ¿no? Entonces, yo mencionaba alrededor de unos 2 metros, es una cuestión que se da, es una recomendación entre 1.5 y 2 metros lo que se da. Si esta separación entre ramas está en ese rango, ya no se considera parte de la copa. Exactamente. Okay. Y otro punto, perdón, bueno, son 3 puntos, sí. El otro es con respecto a lo que es la exposición a la luz. Nosotros consideramos que cuando la punta, siempre un árbol va a tener un valor de 1 porque la punta siempre va a estar con luz. Entonces lo ponemos a menos que sea suprimido. Pero también hablábamos, ¿qué pasa si de repente tú tienes árboles a los lados y tú llegas a las 4 de la tarde o llegas a las 9 o 9:10 de la mañana? Vas a ver que está sombreado y hay gente que no lo toma. Una de las cosas que nosotros explicábamos es que se debe de tomar solo cuando las copas se interponen o se sobreponen, entonces no se considera. Pero digamos en un edificio, si yo llego en la tarde y digo, bueno, sí está sombreado, por lo tanto no lo tomo, no. Porque en un momento, en el lapso del movimiento del sol va a llegar un momento en que sí recibió luz o recibió, por lo tanto sí se cuenta. Nosotros lo teníamos solamente si se empalmaban las copas, entonces ahí en ningún lapso del tiempo de luz solar va a recibirlo y por lo tanto ahí sí se comentaba eso, ¿no? Y la última es, en muchos casos en los bosques urbanos, casi no se da en lo que es natural, pero en los bosques urbanos, cuando hacen desmoche o despunte de todo eso,
no tiene copa, pero llega un momento en que empiezan los brotes epicórmicos. Sí. Y entonces, si tiene los brotes epicórmicos, ¿lo vas a considerar como copa o no? Nosotros, si en un momento no tienen esos brotes epicórmicos, no han superado el 2.5, siguen siendo sin copa. No lo consideramos una copa. No sé en este momento, porque uno pasa por el periférico cuando hacen las podas o las jodas. Después uno ve muchos rebrotes epicórmicos, entonces aquí no sé si esos se consideran o no se consideran copa, ¿no? Ok, sí, muy buenas preguntas. Mire, respecto a la exposición de la luz de la copa, se considera esta condición como si el sol estuviera directamente arriba, ¿verdad? En posición cenital. Entonces, considerando eso, voy a ver si el árbol recibe luz o no. ¿Por qué? Porque a lo mejor puede ser que estemos como comentaba el compañero, fuimos en la mañana y pues resulta que ahorita le está dando sol de este lado y no recibe sol de este lado, y no significa que no lo va a recibir, ¿sí? Porque si nada le está sombreando, el sol va a pasar y le va a dar en alguna parte del día, ¿sí? Entonces, más bien tengo que tener esta visión. Si el sol estuviera dando, exacto, en manera cenital, ¿verdad? Posición cenital, ¿le da luz o no le da luz? ¿Sí? Entonces, no le daría luz si algo estuviera tapando, ¿verdad? Cubriendo esa cara de la copa. Pero aunque en ese momento no esté recibiendo luz, esa cara de la copa, si no hay nada que le estorbe, cuenta, ¿sí? Sí quedó. Ahorita lo vamos a ver. Y respecto a lo de brotes epicórmicos, a nosotros nos pasó, por ejemplo, en la tercera sección del bosque de Chapultepec, ¿verdad? Donde el arbolado, como hay arbolado ubicado en barrancas, en realidad no es una zona muy, bueno, que tenga mucha afluencia de visitantes. Entonces, es una zona un poquito más natural y hay presencia de incendios. Entonces, nos llegamos a encontrar con árboles que nosotros en burla, ¿verdad?, les denominábamos árboles zombies. ¿Por qué? Porque eran árboles que no estaban muertos, pero que no tenían follaje en sus copas, sin embargo empezaban a manifestar ya brotes epicórmicos, quiere decir que empezaban a rebrotar esos árboles. Entonces la pregunta fue, bueno, ¿y cómo evaluamos estos árboles? Si nosotros le ponemos al programa que tiene 100% de copa faltante, significa que el árbol está muerto para el programa. Cuando nosotros indicamos 100% de copa faltante, ya le estamos diciendo está muerto. O 100% muerte regresiva, es igual, significa que está muerto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hay dos opciones de tratar esto, ¿no? Una es considerar los brotes epicórmicos como la copa, y que midieras, bueno, esto mide 50 centímetros y 1 metro de longitud, o sea, si esto tuviera brotes epicórmicos, y esta es la base y esta es la altura, y punto, eso es lo que tiene copa. Esa es una opción. Y sobre esto estimas la copa faltante. Pero ¿qué pasa? Tú ya le estás delimitando que ese árbol, aunque tenga un diámetro, tiene una copa demasiado pequeña. Esa es una opción. Otra opción es, consideras, por ejemplo, el ancho de la copa, ve hasta donde lleguen las ramas, el diámetro de la copa hasta allá, y lo que vas a hacer es tomar estos brotes epicórmicos
¿verdad? Y es como si estuvieran arriba. Agregar solamente el área que cubrirían en esa parte superior. Entonces, en realidad sería muy poquito lo que ese follaje puede cubrir. Entonces, generalmente estos árboles que presentan prácticamente no tienen copa y algunos brotes epicórmicos, por ejemplo, entonces ya presentan una copa faltante, no sé, del 97 del 95 al 99%, ¿no? Ya los castigas muchísimo porque prácticamente ya no tienen copa. No los podemos meter como 100%, ¿por qué? Porque no están muertos y luego pasa, ¿verdad? Que se recuperan y cuando menos ves ya otra vez empiezan a crecer. Entonces no los podemos poner como muertos, pero sí los tenemos que indicar al programa que no tiene follaje, no, o sea, tiene una cantidad mínima de follaje con la cual está realizando, pues no va a proveer la misma cantidad de servicios. Cuando nosotros comparamos los datos de estos árboles que les decía, teníamos en tercera sección y luego los de primera sección, no hombre, pues veíamos una diferencia bien grande, ¿no? Oye, mira, es que el promedio aquí de reducción de escorrentías por individuo es de tanto y acá está mucho menor. Pues sí, es obvio. ¿Por qué? Pues porque aquellos árboles pues tenían una mejor condición y ahí en la tercera algunos estaban quemados, ¿verdad? Entonces, obviamente pues la cantidad de follaje que tenían era mínima. Entonces esas son las dos opciones que se consideran que se pueden evaluar. Esto está descrito en el manual de campo, ¿sí? ¿Qué pasa cuando tienes brotes epicórmicos? Te dice que te da estas dos opciones. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, algo bien importante, especies caducifolias? Yo estoy realizando mi inventario no sé, en marzo y todavía no le salen las hojas. Y este es un error muy común, ¿no? Tenemos que decir, no, pues le falta el 80% o el 90% de copa faltante. Y no es cierto, porque la copa, ¿verdad? Las ramas no están muertas, ¿sí? Entonces, ahí nuestra recomendación, si tenemos que realizar un inventario en esas épocas, cuando el árbol, ¿verdad?, no tiene hojas, pero de manera natural, ¿verdad?, porque es caducifolio, solamente aquí restando el área correspondiente a lo que son las ramas muertas, ¿sí? Entonces tenemos que observar, ¿verdad?, y ver, está muerta la rama, ok, esto sí lo resto. Tratar de imaginar lo que sería la copa, ¿verdad?, y restar el área atribuida a esas ramas, ¿sí? Eso es lo que se recomienda. ¿Alguna duda, una pregunta? Sí, les digo, esto revísenlo, está en el manual donde nos dice cómo evaluar la copa faltante o la muerte regresiva. Ahí nos va a decir todos estos casos que nos podemos encontrar, ¿no? Casos difíciles. Ok. Bueno, pues ahorita vamos a tomar un pequeño recesito en lo que nos organizamos para ya salir a la práctica de campo. Entonces vamos a formar equipos. ¿Cuántas personas son? 30. Vamos a formar equipos de 5. Les voy a pedir de favor que se enumeren, así 1, 2, 3, 4, 5 y ya. Forman unos con unos y así, ¿vale? Entonces va 1.